si no creamos un personaje de marca, no seremos recordados y no podremos conectar de manera inmediata. Muchas veces hay personas que aparecen en pantalla y ya sabemos quién es. ¿Por qué? Porque aparece de pronto con unas gafas de un color rojo, porque aparecen con un sombrero amarillo. No sé, es una persona que se coloca una peluca, se pinta el pelo. Entonces, vemos por ahí muchos referentes en el mercado que se dejan la barba, algunos, otros se han hecho algunos se han dejado hasta crecer o engordar, en fin. Hay quienes buscan la forma de que los puedan reconocer de manera sencilla, de manera rápida. Y en eso hay muchas formas de hacerlo, como lo podemos observar acá. La Masterclass trata sobre cómo gestionar y crear contenido en el ámbito de las analíticas, es decir, cómo yo puedo utilizar los datos a nuestro favor. Típicamente, los creadores de contenido y en general los influencers están acostumbrados a crear contenido basado en lo que son tendencias, lo que son noticias. Y esto pues no ha sido, digamos, una manera errada, pero quizás están perdiendo muchísima oportunidad a la hora de poder crear. ¿Por qué nace esta iniciativa de crear una clase como esta? Y es básicamente nosotros con el tiempo nos dimos cuenta que las personas no vienen aprovechando la información. Y lo más importante a tener en cuenta aquí es que las redes sociales nos entregan día tras día muchísima información vital que puede ser tenida en cuenta para efectos de crear contenido de manera inteligente. ¿Cuál es la problemática principal? Que las empresas y en general los negocios están creando contenido sin ninguna estrategia. Y lo que suele suceder es que creen que al publicar cualquier pieza en las redes sociales, como bien conocemos, ya sea Instagram, TikTok, YouTube Shorts, a través de Meta, con Facebook, y entre otras, lo que hace es que espera que se hagan virales de la noche a la mañana, y la verdad es que no sucede así. Estamos en una constante pelea por la atención, y como bien sabemos, estamos en lo que llamamos la economía de la atención, en donde todos queremos figurar de alguna u otra manera para poder generar esa atención y empezar a ofrecer nuestros productos y servicios. Algunas personas simplemente figuran porque quieren tener cierta presencia, quieren convertirse en influencers, y esto no está errado, está mal. Hay quienes quieren convertirse en creadores, seguramente para poder apalancar sus negocios, pero el punto es que si lo hacemos de manera desorganizada, sin ningún tipo de estrategia, sin poder medir qué está funcionando y qué no, allí es donde empezamos a frustrarnos. Y muchas veces el crear contenido no es una actividad agradecida cuando no vemos que existen resultados de manera inmediata. Las personas que lo han logrado seguramente son aquellas personas que han insistido, que han sido muy incisivos por crear contenido de manera recurrente. Y dado que invierten muchísimo tiempo, seguramente obtienen resultados, pero no de manera rápida como debería ser. Algunos crean contenido simplemente por buscar viralidad, como bien conocemos, pero la viralidad en sí no paga. Entonces sí, estás presente, de pronto tienes una comunidad y quizás no es una comunidad sólida que te sigue, pues muchas veces creas contenido de manera entretenida, y el entretenimiento paga para algunos, pero para otros no. Pero aquí queremos ser muy claros, y es que hemos creado esta Masterclass no es para ser virales, sino es para crear una estrategia con presencia digital que a la larga pueda ayudarnos a convertirnos en creadores, y que esto de manera consecuente pueda apalancar nuestros negocios. Me presento, mi nombre es Juan Vélez. Yo básicamente soy un ingeniero de sistemas que durante muchos años se ha formado en todo lo que es el entendimiento de lo que es la ciencia de los datos. No soy un marketer, ni mucho menos, no soy un influencer. Soy un ingeniero que en los últimos años se ha enfocado en poder entender cómo funcionan los algoritmos en redes sociales y cómo poder crear piezas que realmente conecten con la audiencia correcta, pero de manera inteligente. He creado una empresa que tiene cierto reconocimiento en lo que es Latinoamérica, también política con funcionamiento en Norteamérica, en lo que es ciencia de datos, analítica y también con inteligencia artificial, y creo que tengo, digamos, como el argumento para poder hablar un poco de estos aspectos, no vistos desde el punto de vista, desde la parte netamente creativa a través de redes, sino a través de la ciencia de los datos, que es lo que nos compete a través de esta mapa.
El alcance realmente se puede medir de muchísimas maneras, y cuando estamos creando contenido suele suceder que mucho del contenido que se crea puede caer en cualquiera de estos cuadrantes que estamos observando allí. El cuadrante que podemos observar en la esquina superior derecha es lo que llamamos la cuadrante ideal, y es ese tipo de contenido que está llegando con mayor alcance, con muy buenos views, pero a la vez también está siendo eficiente. ¿Qué es ser eficiente? No es simplemente un video que tiene muchos views. Es un video, es un reel, es un carrusel, es un post, es un media que está verdaderamente conectando y está generando interacción, está generando conversaciones y llamadas activas, lo que llamamos leads. Leads calientes que te pueden llevar a una llamada en donde puedes cerrar seguramente un buen negocio dependiendo del producto o servicio que ofreces. Hay otro tipo de espacio en donde caen también muchos videos, y es videos con muchas vistas que no tienen mucha interacción. Seguramente son videos que tienen de pronto una connotación mucho más de entretenimiento, y ese entretenimiento no digamos que no es malo, pero no podemos empezar a crear y acostumbrarnos a empezar a crear únicamente videos de entretenimiento, porque no tendríamos una buena estrategia armada, sino realmente tendríamos un hobby en donde sí tenemos una audiencia que se ríe, que de pronto conectamos con ellos desde el punto de vista humorístico, pero no estamos llevando nuestro negocio ni estamos posicionando nuestra marca de manera adecuada. Creo que es hora de decir que el contenido ineficiente es aquel que no tiene muchas views, no tiene mucha interacción, que no está conectando, tiene demasiado engagement, que se traduzca en engagement como todo lo que es compartir, lo que es comentar, lo que es guardar, lo que es realmente generar interacciones vivas dentro de estas piezas que vamos conectando o creando. Hay un cuadrante que yo le llamo como el cuadrante que tiene cierto potencial, y este verde que está aquí, dice menos vistas, tiene una alta eficiencia, o sea, no tiene una alta expansión, un alto alcance, pero son esos videos que de pronto pueden tener 500 views, 1000 views, pero son videos que tienen también 300 comentarios, tienen, no sé, un 30-33% de guardados, compartidos. Son videos que tienen una interacción importante a pesar del alcance que el algoritmo ha decidido muchas veces exponer. Son videos que hay que intentar evaluarlos en términos de los datos para saber cómo poder recrearlos y de alguna otra manera llevarlos a ese cuadrante ideal que es donde nos expande ese contenido y nos expone a muchísimas más. Entonces, hay que considerar, digamos, estos aspectos, y es que a la larga cada pieza de contenido se convierte en lo que yo llamo un billete de lotería. Pensemos en que no es únicamente considerar tener que ser viral, sino también es crear contenido. ¿Cómo puedo crear yo contenido que realmente sea eficaz y eficiente y que pueda conectar con ese segmento de mercado en el cual yo estoy atacando? Y como les decía, cada pieza de contenido es un billete de lotería. Cada vez que yo tengo la posibilidad de poder crear una pieza, a la larga puedo llegar a conectar con una audiencia realmente importante. El objetivo de crear, algunos pues lo tienen ya de pronto muy claro, algunos quieren crear un contenido mucho más educativo, otros quieren descubrir de pronto una audiencia nueva, quieren convertirse en referentes de su nicho, de su sector. Algunas personas quieren convertir esas comunidades que han podido consolidar con el tiempo, vender más. Otros se quieren convertir en una autoridad, como lo decíamos, un referente también, conectar de pronto de alguna otra manera. Hay quienes quieren llevar simplemente un mensaje, pero ya es cada quien realmente que tome cuál va a ser el objetivo por crear. Los que hemos estado creando contenido ya con el tiempo sabemos que no es una tarea sencilla. Realmente esto surge de varios pasos de preproducción, producción, postproducción, y es tiempo invertido, mucho tiempo creativo, de ideación, de publicación, de estar allí pensando en la comunidad. Es importante tener claro cuál va a ser ese alcance, ese target, ese objetivo de poder estar presente dentro de una red social en específico. Como también es importante saber en qué red también posicionarte. Todas las redes no tienen, digamos, el mismo objetivo. Instagram, por ejemplo, es muy diferente a TikTok. TikTok te lleva una expansión mucho más elevada con respecto a Instagram. Podemos decir que es una explosión de viralidad importante, pero a su vez también puede recibir muchos hates. Tu contenido de pronto no conecta con el segmento adecuado. Instagram creo que se encuentra en un punto intermedio en el que puedes crear buenas comunidades que a futuro puedes monetizar. X está considerado mucho más para llevar
mensaje, mucho más noticioso. LinkedIn sabemos que es un contenido mucho más empresarial. Y en general, cada uno, digamos, ha tenido o ha creado su propia naturaleza. Recordemos que, por ejemplo, uno de los padres, digamos, en las redes sociales ha sido YouTube, ha sido Facebook. Y YouTube, por ejemplo, a través de los shorts, hoy en día también nos permite poder brincar a un contenido más largo para poder educar y empezar a abordar temas mucho más profundos. Entonces, aquí les dejo como esta curiosidad, y es importante que pensemos en alguna de estas razones para poder crear, y es bien importante que dentro de nuestras actuaciones ya vayamos diciendo, yo para qué quiero crear contenido, o por qué estoy creando contenido actualmente, o si no he dirigido muy bien mi estrategia desde ese punto de vista. Otro punto bien importante es la definición del avatar. Y cuando hablamos del avatar, muchas veces quizás podemos recordar lo que dice la película Avatar, y no se trata de eso, se trata de que todo es como de describir exactamente cuál va a ser ese seguidor ideal, esa persona que realmente me va a ver, persona que tiene las características demográficas, esas características que describen efectivamente el seguidor que yo quiero que se monte dentro de mi red social. Es muy diferente, por ejemplo, hablar del seguidor ideal a hablar del cliente ideal. Como lo podemos observar aquí. De hecho, lo planteamos en el lado izquierdo del seguidor ideal. Y el seguidor ideal es aquella persona que realmente es ese fan que amplifica tu contenido. Es aquella persona que cada vez que tú publicas te está dando like, está comentando, te está haciendo porras de alguna otra manera cada vez que publicas algo, pero quizás no se convierte en ese cliente ideal. Y aquí está el truco. Los dos son importantes. ¿Por qué? Porque a la larga el seguidor ideal, cada vez que te ve, te está expandiendo. Te está diciendo el algoritmo de que tu contenido tiene cierto interés. Entonces, se necesita de los dos. Existe la falsa teoría de que tenemos que crear contenido específicamente para nuestro cliente ideal. Y lo que suele suceder es que cuando empezamos a construir una pieza, un video, un reel, que hable con cierto tecnicismo y lo publicamos en alguna de nuestras redes, suele suceder que la forma como se expande y se amplifica ese mensaje es muy baja. ¿Por qué? Porque imagínense cuántos creadores de contenido existen actualmente en redes sociales. Muchísimos. Y si tú publicas un video en donde están en cierto segmento, en cierto sector, donde hay otros creadores también publicando contenido y otras personas están creando un contenido quizás mucho más entretenido, quizás en un lenguaje mucho más sencillo, ¿por qué la red debería mostrar tu contenido y no el del otro? A la larga, el objetivo de las redes sociales es que el usuario que está constantemente conectado al teléfono se quede más tiempo allí. Ahí está el negocio de la red social. Realmente es un negocio de tiempo. El producto es aquella persona que está dentro de la red social, navegando, scrolleando de manera infinita. ¿Sí? Es por eso que la definición del avatar nos define muy bien nuestra estrategia. ¿Sí? Hagámonos la tarea de describir exactamente cuál es esa seguridad, cuál es el mensaje que yo debo darle a esa persona, cómo puedo educarlo, cómo puedo generar confianza y cómo puedo generar esa interacción, cómo puedo construir un contenido con la intención de convertirlo finalmente en un cliente ideal. Si tenemos un negocio, por ejemplo, hay negocios que tienen productos que tienen un valor muy bajo y otros que tienen un ticket muy alto. ¿Cuál crees tú? ¿Cuál podría ser el ticket alto que me va a comprar alguno de estos dos? El cliente ideal ya tiene un nivel de madurez mucho más elevado. Y hablaremos de lo que son los niveles de madurez. Pero en principio el seguidor ideal a lo mucho te va a comprar un ticket muy pequeño. ¿Por qué? Porque no conoce mucho más de tu producto. Cree en ti, pero quizás no tiene o el presupuesto o no tiene el nivel de conciencia suficiente para poder comprar un ticket mucho más alto. Entonces los dos son sumamente importantes. Muy bien, y hablando específicamente de los niveles de conciencia basado en ese usuario ideal, del cliente ideal, vemos que realmente la creación de contenido y el marketing en general nos establece 5 niveles. El primer nivel es el que vemos aquí abajo, que se llama un nivel no consciente. Es que la gran mayoría de las personas que están dentro de las redes sociales se encuentran en el nivel 1, es decir, no saben ni siquiera que tienen un problema. Cuando yo estoy publicando un contenido relacionado con ofrecer servicios, por ejemplo, de soluciones de inteligencia artificial,
¿Cuál creen ustedes que es el nivel de conciencia de una persona con respecto al nivel de con respecto a inteligencia artificial? Muy bajo. De hecho, al ser algo reciente, lo mucho que pueden conocer es ChatGPT. Y que ChatGPT ha reemplazado un poco lo que es Google como buscador. Para de contar y que le puedo hacer preguntas y que me responda. Entonces, es un nivel muy inconsciente. Entonces, es por eso, volviendo nuevamente aquí a la slide del avatar, el seguidor ideal típicamente se encuentra en este nivel, en un nivel no consciente, porque ni siquiera sabe que tiene un problema. El segundo nivel es aquel usuario, es aquella persona que está en la red social que sabe que tiene un problema, ¿sí? Pero que no sabe tampoco que existen soluciones para eso o que existen de pronto productos, empresas, marcas que pueden ofrecer servicios, creadores que tienen herramientas que pueden ayudar, y específicamente personas, marcas, compañías, personas freelancers que pueden realmente ayudarlos en esa necesidad puntualmente que tienen. Y por último tenemos el nivel completamente consciente, que es donde se encuentra ese cliente ideal. Realmente las personas no compran nada que no conozcan. Entre más tú conozcas sobre algo, te haces mucho más consciente, y al hacerte consciente, compras un ticket alto. En eso se traducen los niveles de conciencia. Eso nos lleva a que el punto de eficiencia, ¿sí?, se encuentra aquí. Y es que entre mejor yo creo un contenido que tiene un nivel de complejidad más bajo y el nivel de conciencia es mucho más elevado, aquí se encuentra el punto de eficiencia. Es decir, yo debo crear contenido, debo montar en las redes sociales contenido que sea sencillo de entender. No puedo entrar con tecnicismo. Si yo soy abogado y empiezo a hablar de leyes, de directrices, de la nueva ley de políticas, eso solamente lo entiende el abogado. Las personas entienden de una demanda, que le van a quitar la plata, que le van a quitar la casa. Si yo soy, por ejemplo, un panadero, de pronto el nivel de conciencia en panadería, la gente lo entiende mucho más, sabe más de tipos de panas. Pero si soy una persona que habla aspectos relacionados con la salud, ¿qué tanto conocemos salud? La gente conoce la aspirina, pero no sabe de pronto otras prácticas mucho más profundas y a nivel de especialización que un especialista de la medicina tiene que abordar para poder curar a un paciente o llevar la enfermedad a un paciente. Entonces, cualquier creador de contenido tiene que considerar que su tecnicismo tiene que bajar. Yo debo hablar en palabras simples. Y sé que eso es duro, porque cuando uno empieza a crear contenido en redes sociales, uno empezar a bajar el nivel de conciencia para que las personas puedan entender, es duro. Uno se siente tonto hablando. Entonces, ¿qué hay que buscar? Escribir scripts, guiones que sean muy simples de masticar, que sean de un lenguaje muy común, ¿sí? Y que a su vez, de manera gradual, aportándole un poquito a la comunidad, irlos evangelizando, irlos educando en ese proceso. Es decir, yo cada vez que estoy subiendo un contenido, estoy de alguna u otra manera enseñándoles sobre ese aspecto que yo quiero que entiendan. Se dice que realmente los seguidores ideales, para convertirlos en cliente ideal, tienen que recibir alrededor de 15 a 20 impactos. ¿Qué es un impacto? Un impacto es cuánto contenido ellos han recibido por parte tuya. Una historia, un carrusel, un video, un reel. Eso es un impacto. Y a medida que tú los vas impactando con ese contenido en redes sociales, los vas educando. Por lo tanto, el punto de eficiencia empieza a correrse un poco. ¿Por qué? Porque ya les he elevado el nivel de conciencia y el nivel de complejidad también puedo elevarlo, ¿sí? Te conviertes en un referente, empiezan a creerte, empiezas a tener esa tribu. Y eso es lo que buscamos con el punto de eficiencia, entendiendo el nivel de conciencia que tiene mi avatar ideal, que es un avatar que es muy distinto al de mi competencia y que tengo que describirlo exactamente. Si yo describo mi avatar correctamente, sé cuál es el público objetivo al cual yo le puedo hablar. Muy bien. En este sentido, es bueno que también entendamos que dentro de las funciones comunicativas, nosotros podemos estar educando, ¿sí?, que puede ser informar, puede ser guiar, instruir a ese público objetivo, que podemos persuadir y que se entienda persuadir no como algo malo, que no estamos mintiendo, simplemente utilizar ganchos psicológicos
para activar algo en su mente, para hacerlos conscientes de que eso es algo positivo. Que se entienda percibir algo positivo como algo negativo porque no estamos mintiendo. ¿Sí? Se malentienden que muchas veces persuadir es engañar. Y el tercero, conectar, emocionar, inspirar a ese público objetivo. ¿En cuál de ustedes se sienten mucho más cómodos? También tienen que dirigirlo. Muchas veces nos encontramos de manera fortalecida en la parte educativa. A quienes tenemos de pronto esa facilidad para poder educar, para poder enseñar, para poder instruir, pero no tenemos la parte para emocionar, para poder conectar profundamente con alguien, para llevar ese mensaje. Y hay quienes son unos vendedores innatos, que llegan y que saben exactamente qué decirte para poder tocar ese punto, ese dolor, y hacerte comprar tu producto o servicio. Y que se entienda que las funciones comunicativas en general, en estos tres tirales, estas tres burbujitas que tenemos aquí, se encuentran dentro del espectro de la atención. ¿Por qué? Porque a la larga lo que estamos buscando es llamar la atención de este público. ¿Vale? Se dan cuenta que tenemos una palabra muy importante: entretenimiento. No olvidemos que las redes sociales han sido inicialmente creadas para poder entretener, para sacarnos del aburrimiento. Entonces, ¿podemos educar a entretenimiento? Sí. ¿Podemos conectar algo de entretenimiento? Sí. Hay que buscar la forma, desarrollando habilidades comunicativas, siendo poco sueltos, quizás siendo nosotros mismos. Esa marca personal dentro de una red social, todos la tenemos. Nadie puede clonar a otra persona. Hay quienes copian a otra persona, pero en principio somos únicos. Entonces debemos buscar esa persona única que tenemos nosotros, o buscar quizás ese alter ego, porque dentro de la timidez muchas veces nos enfriamos, nos congelamos, nos paralizamos y no creamos contenido por dentro. Entonces, una recomendación aquí que no tenemos aquí dentro de la presentación es: busquen de pronto un alter ego. Para las personas que no saben, un alter ego es básicamente crear un personaje. Un alter ego muy famoso es Clark Kent, Superman, para que podamos entender. ¿Okay? Otra parte bien importante que también quiero traerles es que debemos construir algo que llamamos la promesa principal. La promesa principal de nuestra marca, la promesa principal de valor. Entonces, ¿cuál es esa promesa que llevamos nosotros cuando creamos una marca, un negocio, nuestra propia marca personal? Y es que debemos identificar cuál es lo que estamos prometiendo al final. Si somos una empresa que de pronto trata de crédito bancario, de pronto la promesa principal es acceder al crédito bancario para inversión con unas bajas tasas del mercado. Esa puede ser una promesa principal, de pronto con algunas implicaciones mínimas, a que a diferencia de la competencia no lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque tiene mucho conocimiento en términos de adquisición de crédito. Estamos en la parte de la medicina, volviendo nuevamente a la parte de la medicina, de pronto buscar la cura porque se tienen algunas técnicas especiales para poder curar las dolencias musculares. Entonces la promesa principal es que eso se puede lograr al cabo de 3 meses, por poner un ejemplo. Entonces, aterrizar la promesa principal es literalmente algo que nosotros nos estamos comprometiendo. Las personas cuando lleguen a nuestra cuenta, a nuestra red social, indistintamente de donde esté, ellos se quedan por algún motivo. Hay que darles un motivo para que ellos se puedan quedar con nosotros. Y de esa manera, enfocar nuestro contenido hacia eso. Ustedes han visto, por ejemplo, que cuando llegamos a una red social, hay personas que tienen de pronto, me hablan de un tema, me hablan de otro, y ven que la cuenta casi no crece. A nosotros nos pasó por mucho tiempo, no lo entendíamos. Y lo que suele suceder es que realmente las cuentas que conectan y que realmente crecen con el tiempo son las cuentas que hablan todo el tiempo de lo mismo. ¿Por qué? Porque tú sigues una cuenta porque siempre vas a esperar algo de ese creador o de esa marca. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que creemos contenido que así suene repetitivo, ¿sí? Hay que buscar las variantes entre uno y el otro. Siempre estén conectando con esa promesa principal, pero siempre estén alrededor de esos mismos 3, 4, 5 temas máximos. Que sepan que cada vez que vayan a esa cuenta de ustedes, van a encontrar información profunda de una persona a la cual les ha generado mucha confianza con el tiempo. ¿Listo? Esta parte es sumamente importante y es, yo creo que
si ya están creando contenido para sus empresas, para sus negocios, como marcas personales, como influencers, como creadores, porque realmente la Masterclass está diseñada para eso. Si eres una agencia y ayudas a otros, es importante definir el personaje de marca. Y es que si no creamos un personaje de marca, no seremos recordados y no podremos conectar de manera inmediata. Muchas veces hay personas que aparecen en pantalla y ya sabemos quién es. ¿Por qué? Porque aparece de pronto con unas gafas de un color rojo, porque aparecen con un sombrero amarillo. No sé. Es una persona que se coloca una peluca, se pinta el pelo. Entonces, vemos por ahí muchos referentes en el mercado que se dejan la barba, algunos, otros se han hecho algunos se han dejado hasta crecer o engordar, en fin. Hay quienes buscan la forma de que los puedan reconocer de manera sencilla, de manera rápida. Y en eso hay muchas formas de hacerlo, como lo podemos observar acá. Podemos utilizar nuestro tono, ¿sí? Nuestro punto de vista, algunas palabras. De hecho, hay quienes tienen ya como de manera cliché algunas frases, algunas veces hasta el tono vulgar, o mantienen un ritmo, o gritan mucho. Entonces, definir el personaje de marca es definir nuestra personalidad, es definir nuestros valores, es definir nuestros principios. No es que estemos, como les decíamos en la sesión pasada, en este slide pasado, definir la promesa es muy similar a definir el personaje de marca. Porque cuando yo defino el personaje de marca, típicamente puedo salir con una gorra, o aparezco con el mismo traje, o porque aparezco de manera informal, porque siempre que salgo estoy en la naturaleza. Entonces, clave definir el personaje de marca, porque de alguna u otra manera esos son aspectos que ustedes no me lo van a creer, pero muchas veces simplemente con que nos coloquemos, nos demos el bigote, o en las mujeres que salgamos de pronto de manera elegante, puede cambiar realmente la perspectiva que le damos a nuestra audiencia. Y esto tiene también que ser construido con base en el nicho y en el sector al cual estamos conversando. ¿Okay? Si estamos hablando de pronto del sector médico, de pronto salir con una bata. Si estamos hablando de pronto en el sector bancario, normalmente van de corbata. ¿Okay? Entonces, es una tarea que les dejo allí para que también la puedan definir. A diferencia de lo que hablamos en un momento de lo que se llama la promesa de valor, también es importante, y ojalá lo podamos lograr, definir lo que llamamos el método único. Y el método único es como dejar una huella, como lo que está en nuestro ADN. Entonces, ¿cuál es eso que me diferencia a mí, que no es la promesa de valor? Ojo, no es la promesa. ¿Qué es lo que me hace a mí diferente a mi competencia o a aquella persona que también está hablando de los mismos temas que yo hablo en redes sociales? O mi negocio vende, por decir algo, de camisetas estampadas. El negocio, mi vecino que también vende camisetas estampadas. ¿Por qué? ¿Cuál es el método único? De pronto es la tinta que utilizan. De pronto es las máquinas que están utilizando. De pronto son los tiempos, quizás no los tiempos de entrega, pero sí la forma única que hace que esas camisetas duren más después de un lavado. Entonces, el método único, llevándole de pronto a un empresario mucho más profesional, en el ámbito mío que es la tecnología, es quizás las técnicas como el equipo codifica o define las arquitecturas para que las soluciones tengan altos niveles de seguridad, ¿sí? Altos niveles de robustez, que sean soluciones las cuales las empresas puedan creer en ellas. Entonces el método único es importante poder definirlo, y eso también está soportado por la experiencia, ¿sí? Y por los resultados que yo puedo obtener a través de ese método. El posicionamiento disruptivo no es más allá que identificar algunas técnicas dentro de redes que me pueden permitir posicionarme de manera rápida. Hay quienes utilizan, por ejemplo, una serie documentada. Ustedes han visto cuando entran en una red, dicen día 1 haciendo tal cosa, día 2 haciendo tal cosa, ¿sí? O definiendo de pronto un evento ancla, como lo estoy estableciendo aquí, que es, estén muy atentos porque tal día será el lanzamiento de esto, o tal día será el día que me corte y me rape la cabeza, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aspectos de generosidad. Yo creo que en aspectos de generosidad hemos visto de pronto a MrBeast, que arrancó regalando mucho dinero y se posicionó evidente
evidentemente como el youtuber más grande del mundo. Entonces, el posicionamiento disruptivo no es que vayamos a salir desnudos ahora a la calle, pero es generar acciones tan contundentes que se queden grabadas en la mente de la gente. Literalmente es eso. Lanzarse de un puente, lanzarse de un helicóptero. ¿Sí? Anunciarlo. Hay quienes son usados y lo pueden lograr, pero eso también es una muy buena estrategia para poder realmente posicionarse dentro de las redes sociales. Clave entender que cuando estamos creando contenido, la generación de ideas muchas veces se convierte en nuestro talón de Aquiles. Y les quiero decir de que muchas veces no tenemos que generar ideas suyas. De hecho, la forma más sencilla de poder iniciar creando contenido es buscando referencias. La invitación es que hagan estudios de mercado. ¿Cómo se hace un estudio de mercado? Entrar a TikTok, en el buscador, por ejemplo. Busquen sobre su sector y miren y filtren quiénes son las personas que están hablando de los temas a los cuales a ustedes les gustaría hablar. ¿Sí? O las empresas que están ofreciendo servicios y productos relacionados a lo que ustedes quieren ofrecer. La otra técnica también es, por ejemplo, a Google Trends. Mirar de pronto cuáles son los temas que tienen más tendencia de búsquedas dentro de Google, por ejemplo. ¿Sí? Y a partir de esas ideas que podemos encontrar, podemos generar e identificar problemáticas, experiencias y definir casos y tendencias. Y les decía que la generación de ideas es algo clave y algo que se convierte muchas veces en lo que me hace desertar del proceso creativo. Yo los invito a que se apoyen en la inteligencia artificial. Es muy fácil, la verdad. O que piensen en problemáticas, o que piensen en hipótesis, o que piensen, por ejemplo, en teorías que no se hayan podido resolver, que se apoyen en noticias, que se apoyen en tendencias. No tanto, ya les voy a decir por qué, y es que las tendencias pasan, pero sí que se apoyen en temas que literalmente sean de gran interés y que no hayan sido resueltos con el transcurrir del tiempo. Ahora, cuando empezamos a idear, no es que ahora de manera infinita tengamos que tener un listado de temas que se nos van a ir acabando. Realmente el truco está en que nos quedemos hablando de estos temas y estemos literalmente escarbando y aprovechando mucha más esa información. Cuando estamos ideando, pueden surgir muchísimas trabas en el camino. Y es que no sepamos de pronto cómo resolver esa inquietud. O que otro creador ya habló de eso, pero tú no quieres hablar. No hay problema. Podemos hablar de un tema que un creador ya haya sacado. Es que me quiero diferenciar. Abórdalo desde tu perspectiva. Abórdalo desde tu conocimiento. Y hacia el final de la sesión les estaré mostrando una forma de hacerlo de manera muy inteligente. Así que, no. Muy bien. El filtro GAT, ¿sí? es un artefacto que definimos dentro de nuestro framework. Nuestro marco de referencia, y nos alcanza un poco el tiempo, lo haremos sobre él. Se llama SAM, Social Analytics Manager. Y lo que hace es un marco de referencia para analizar contenido y para analizar todo lo que es social media. Lo que significa la G, la A y la T es simplemente que yo debo crear contenido generacional, ¿sí? Es decir, contenido que pueda entender un niño, que pueda también entender un adulto mayor, pero también una persona que se encuentre en sus 30, en sus 20, 40. El reto de crear contenido es cómo yo puedo crear una pieza audiovisual que pueda ser entendible por cualquier generación. Hagan ese ejercicio. Cuando yo quiero montar algo en redes sociales, pregúntaselo a tu sobrinito, a tu hijo, a tu hija, a un niño, a tu abuelo. Y si lo entiende, tiene un alto potencial de que ese video te vaya a ir bien. Eso significa la G. Tiene que básicamente pasar el filtro generacional. La A significa los amigos. Yo digo una cosa, no hay grupo de personas que te critiquen más una idea que los amigos, o que te la aplaudan. ¿Sí? Si conectan muy bien, quieres líder de pronto en tu grupo de amigos, está perfecto. Pero realmente, duele decirlo, pero a veces la gente de afuera, la gente desconocida, es la que te compra más rápido una idea. Entonces, la A es simplemente esa idea. Si tú tuvieras al 100% de tus amigos, considera esto. Si tuvieras al 100% de tus amigos,
al menos la mitad de tus amigos aprobarían esa idea, aprobarían ese tema que vas a hablar. Pregúntate. Si esto está, al menos el 50% de ellos te dice, hey, voy con esa idea, chévere, has cumplido. Y el último es el filtro Shark, el tiburón. Imaginémonos en Shark exponiendo una idea, exponiendo ese concepto nuevo del que quiero conversar, ese producto que quiero lanzar al mercado, ese servicio que quiero ofrecer, en el cual voy a devengar mucho dinero. Si un Shark te lo compra, estás ya a otro nivel. Entonces, grábenselo. El filtro gas tiene que pasar filtro generacional, tiene que faltar el filtro de tus amigos y tiene que ser comprado por un. Ahora, el flujo creativo muchas veces hay quienes lo ven como una línea recta, y es que yo hago el estudio de mercado o creo una idea, miro básicamente la perspectiva de ese guión, donde lo puedo publicar, si en esta red, creo el guión, empiezo a producirlo, me empiezo a grabar, hago todo el tema de postproducción, incluyendo toda la parte de edición, que a veces no es fácil. La parte de edición, quizás todo lo anterior lo he hecho perfecto, pero cuando llego a la parte ya de materializar otra vez de esa edición, hay cosas que pueden fallar. Yo digo que a veces esto es complejo, no tiene que estar como director creativo en cada una de las fases, porque desde la parte ideativa, desde la parte de guión, desde la parte de la postproducción, todo salga de manera correcta. Publico, ¿sí? Y aquí viene el error que muchas personas cometen, y es que publican y se olvidan se publican del video. Como si por arte de magia esto tuviera básicamente que Facebook, LinkedIn, Instagram o TikTok hacerlo viral, o llevárselo a mi público objetivo. Se olvidan del paso 8. ¿Sí? Y el paso 8 es ver mis analíticas. Y esto es aquí donde quiero que nos centremos en por qué estamos acá. Nosotros estamos aquí para poder saber, tener conciencia de que cada pieza de contenido que sacamos al mercado tiene que ser una pieza que debe ser analizada, porque el video en sí no es lo más importante. Si hay una frase que quiero que se lleven el día de hoy, es esta: el video no es lo más importante, los likes no son lo más importante, los comentarios, ni siquiera la venta que sacaron de ese video. Lo más importante son las analíticas, porque con las analíticas yo puedo entender exactamente qué funcionó para ese video y cómo replicarlo. Si yo entiendo que ese video, por el formato en el que me lo grabé, porque fue un formato de tipo selfie, porque colocó mi cámara al frente y porque arranqué diciendo, hey tú, que te ha pasado lo mismo que a mí cada vez que voy a tal lugar, porque arrancaste el video de X manera, porque hablaste de un tema en específico, porque tocaste un dolor de tu audiencia. Eso solamente lo saben las analíticas. Porque al analizar el video encontraste que el formato, el concepto, el lugar, la musicalización, la forma como lo editaste, la oportunidad que tocaste, ¿sí? El momento en el que lo sacaste, es lo más importante de un video. Porque si entiendes exactamente cuáles son los patrones de comportamiento que han llevado ese video, no a que sea viral, a que sea eficiente, es un video que puedes replicar. Y al replicar, ya no vemos esto de manera lineal, sino como un ciclo infinito de producción que te va a traer de manera recurrente mucha oportunidad que va a hacer que tu negocio explote. Te lo aseguro. Ahora, hablamos hace un momento de lo que eran los ángulos creativos y que la generación de un tema era compleja, pero fíjense que aquí de pronto hay una forma de hacerlo fácil. Cuando yo encuentro un tema con el cual yo he conectado de manera eficiente con mi público, yo puedo coger ese mismo tema y ver un error, una historia, una comparación, un resultado, una contradicción, una opinión, una preferencia. Y así hay muchos casos. Y esas son todos los ángulos creativos de un tema. Si llegar a encontrar un tema que realmente sea de alto interés para nuestro público es lo difícil, olvídense que tienen que sacarse otro tema. Con ese mismo tema, imagínense, ya tienen aquí 10 ideas. Ya tienen 10 ideas que pueden replicar. Ahora, ¿cómo tengo que sacarlas? Ya eso es un aspecto que hay que evaluar dentro de nuestro historial. ¿Cuál ha sido el mejor formato para poder grabar y hablar sobre estos aspectos?
quizás mi formato es un formato mucho más hablando a cámara. Quizás es un formato más de tipo blog. Hay quien le sirve, por ejemplo, un formato más dinámico en que sale en una escena, aparece en otra, ¿sí? Y los videógrafos conocen mucho de esto, pero básicamente hay que cumplir la regla de los 3 segundos. Y es que una escena debería demorar alrededor de 3 segundos, pasamos a la otra, así sucesivamente, porque la gente se cansa. Entonces, tendríamos que tener una capacidad de elocuencia para poder comunicar de manera asertiva. Y estamos hablando de unos temas muy interesantes para que la persona simplemente con vernos nuestro rostro, sin ningún cambio de escena, se quede hasta el final del video. Entonces, los ángulos creativos es una muy buena técnica para poder hablar de un tema de muchas maneras. Como lo prometido es deuda, en uno de los videos, los que salí hablando en los últimos 15 días, en una cuenta que creamos que se llama Sobana, que la verdad ha sido muy reciente. En uno de ellos hablo específicamente de la importancia de poder analizar la retención. No sé cuántas personas aquí hayan podido analizar un gráfico de retención, pero un gráfico de retención sería así. Es una curva que en principio parte de un 100%, ¿sí? Y que en ese 100% básicamente imagínense, ahí es donde parte el video. Cuando yo publico un video, a mí la red social me da toda la oportunidad del mundo, como a cualquier otra persona, de poder exponer ese video. Y aquí voy a recordar algo de las universidades y de los colegios. Cuando yo arranco una asignatura, una materia en mi colegio o en la universidad, ¿qué pasa? Que yo arranco mi materia en 5, ¿cierto? Soy yo quien, con mis fallas, mis falencias, hago que la materia no me termine en 5, sino 4, 3, que vaya bajando, o que la pierda. Con los videos funciona igual. Cuando yo arranco el video, literalmente la primera parte es esa introducción, es esta primera fase para poder conectar rápidamente. Porque deben ver mi video y no el de otro. Hay una métrica que se llama en redes sociales que se llama el skip rate, y es el ratio de skipear o de pasar al siguiente video, scrollearme de manera muy rápida. Ese porcentaje entre más elevado, evidentemente, le dice el algoritmo de que tu video no ha sido de alto interés. Entonces, el gráfico de retención es importante porque te ayuda de alguna manera a identificar en qué momento del video, es que tuviéramos un video de 60 segundos, la gente se queda o se va. Eso es todo. Y el objetivo de leer un gráfico de retención es que en lo posible la gráfica se aplane. Y ojalá que se aplane desde el principio. ¿Sí? Lo que quiere decir es que las personas se quedan conmigo hasta el final. Hasta ese llamado a la acción de coméntame, de guarda este video, de comenta la palabra clave, de dar un like, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, entendiendo lo que es la estructura de guión, porque por allí seguramente todos hemos escuchado que las estructuras de un guión está en el hook, está en el contexto y el CTA, y no hablan realmente de otra serie de pasos que hay, otras franjas. Volviendo nuevamente al gráfico de retención, es lo mismo. Realmente se ve muy hermoso cuando lo vemos así. Y es el gráfico de retención, si pudiéramos verlo de esta manera, vemos que tenemos alrededor de 3 segundos. Yo puedo decir que hay 1.5, quizás un segundo, para que las personas se puedan conectar con él. Literal, para que usted se pueda conectar con alguien más de manera inmediata. Y el hook no siempre tiene que ser algo textual, puede ser algo visual, ¿eh? Puede ser algo que llamó la atención a algo auditivo, algo en mi escenario, en mi contexto, en el fondo del video, o en mi persona, o en una acción. ¿Sí? El hook puede ser cualquier cosa, sentándome en una silla, estornudando, haciendo así, aplaudiendo. Aquí se han inventado una gran cantidad de ganchos. El punto es que esta primera franja es supremamente importante, porque de nada sirve que tu guión y tu script sea espectacular. Y estoy seguro que todos los que estamos acá tenemos muchas cosas que comunicar, mucho que compartir. Pero resulta y pasa que cuando estamos creando un video, casi siempre eso se encuentra por acá, en la parte del contexto o la moraleja 3 y 4. ¿Y de qué sirve tener un gran video hablando de unos temas importantes? Podemos estar revelando la cura del cáncer y la gente no alcanza a ver que en ese video se estaba revelando la cura del cáncer. Hay algunos creadores que han dicho que
Uno quizás cuando está creando un video o está escribiendo el guión, debe demorarse alrededor de 60% hasta el 70% solo en esta franja. ¿Sí? Yo sumaría la franja también siguiente. Yo lo llamo el rebuild o el refuerzo. Entonces es como un segundo hook. Es como decir, por decir algo, muchas personas no saben que creando contenido pueden ganar mucho dinero. Ese puede ser el hook. ¿Sí? El refuerzo dice, y lo peor es que de estas 3 fases, la última es la más poderosa. Ya lo reforcé. Cuando a mí me dicen eso, dice, me dejaron literalmente con la espinita. ¿Cómo yo voy a hacer? O sea, quiero quedarme. ¿Vale? No quiere decir que sea un hook ni sea un refuerzo. Habría que validarlo con las métricas. Pero en principio yo le diría que se enfoquen mucho en estas 2 fases. Porque la larga después del contexto y la moraleja. A eso le imprimimos mucho tiempo, quizás todo el conocimiento que tenemos estudiando de nuestro arte. Y yo quería también hablar de esta última fase que es la quinta, antes del CTA, que es, a la gente le encanta que al final tú le entregues algo. Todos al final quieren algo práctico que les entregues. La invitación es, cuando crees un guión, procura compartirle algo a tu comunidad. Una aplicación, algo de ese tema que estés hablando, algo que puedan aplicar de manera inmediata. Eso hace que ellos se conecten y se queden contigo. Eso es lo que llamamos la aplicación. La moraleja puede ser la conclusión de ese contexto y esa problemática que resolviste, pero la aplicación es eso, algo que pudieron aplicar saliendo del video. Uy, esto que me dijeron que está buenísimo, tengo que aplicarlo ya. Salieron y lo aplicaron. ¿Sí? O puede ser que les entregaste algo dentro del video a partir del call to action. Eso significa CTA. O llamado a la acción. Y es, coméntame la palabra tal y te envío este recurso, este instructivo. Entendiendo que tenemos la retención y que tenemos una estructura, que es lo que llamamos la estructura del guión o el script, tenemos que evidentemente tratar de evitar los puntos de fuga. Y es que en cualquier momento las personas se pueden fugar, se pueden aburrir. Hay algo que no podemos evitar y es que las personas de pronto estén cansadas. Hoy, por ejemplo, es lunes festivo en Colombia. Y al ser lunes festivo, quizás la atención de las personas está un poco bajita, quizás vienen de algún paseo, ya estamos cerrando, obviamente, fin de semana. Día laboral al otro día, las personas están cansadas, están en casa. Es normal. Hay cosas que no podemos evitar. Yo les digo, en el mundo siempre van a suceder cosas. Va a haber un mundial, va a haber una guerra. Creen contenido independientemente de lo que esté sucediendo. Porque las personas, ustedes no pueden evitar que las personas estén contentas, que estén felices, que hayan terremotos. No podemos evitar las cosas. Y seguimos teniendo nuestros negocios, seguimos teniendo nuestra actividad económica. Y mi invitación es a que creen contenido, porque independientemente de eso, los puntos de fuga pueden pasar por cosas que no están en nuestro control. Lo que sí no podemos hacer es crear mal contenido cuando hemos tenido toda la posibilidad de poder estudiar y conocer estos conceptos para crearle el mejor script y llevar el mayor valor posible a la gente. Hay personas que obviamente le tiran demasiado hate a crear valor, porque la verdad es que crear contenido corto, tú no puedes entregar mucho valor. Uno crea valor, por ejemplo, en YouTube, en donde tienes un contenido mucho más largo, más extenso, tienes 15, 20, 30 minutos para poder profundizar sobre aspectos. Entonces, aquí el minuto, 45 segundos, minuto y 20, que nos da la red, hay quienes se extienden hasta 2 minutos. Yo lo he hecho. Es muy berraco realmente mantener la atención de las personas y que no exista un punto de fuga. Aquí les doy un dato importante. Para que no haya muchos puntos de fuga y tratar de mantener la atención de la gente, traten de crear contenido mayor a 45 segundos y que no se pase de minutos. Porque menos de eso, tendrían que generar loops repetitivos para que las personas repitan el video. Y la verdad es que de las métricas más importantes dentro de las redes sociales es el watch time o el tiempo de visualización. Entre más tú veas contenido y le digas a la red, aquí estoy conectado aquí, ese creador al cual está viendo su contenido se está alimentando literalmente de esas buenas métricas y el algoritmo le está exponiendo ese mismo contenido a mucha más gente. Quizás no estás dando likes, quizás no estás comentando, pero solo con quedarte a ver la publicación 1, 2 y 3 veces, repetir, volver al principio,
eso es más importante que cualquier otra métrica. Otra imitación es que creemos contenido como si fuera un laboratorio. Yo les decía, existe existen muchas estrategias para poder crear contenido a modo laboratorio, a modo experimento. Si no tenemos una cuenta de pronto en redes sociales, o si ya la tenemos, yo los invito a que cojan un mes completo, ¿sí? Un mes completico, y se creen alrededor de 12, 20 videos, cuanto más o menos. Idealmente 16, 4 por semana. Y creen contenido como experimento. El día de hoy, por ejemplo, sacan uno hablando a cámara, hablando de un tema. El día de mañana sacan un formato más POV, que es la perspectiva de alguien hablando quizás con otra, un formato personaje, un formato de entrevista, un formato tipo selfie, un formato dinámico, un formato tipo blog. Hablen de muchos temas, saquen muchos formatos, muchos conceptos, para que puedan saber exactamente cuál es el tipo de contenido que sí conecta con su audiencia. Y eso lo pueden hacer un primer mes. Y esa es una muy buena estrategia al principio, cuando no conozco o cuando ya llevo tiempo y no me he dado cuenta realmente de lo que funciona. Quizás ya tengo la información en mis redes sociales y eso habría que correr un diagnóstico. Pero el punto es entender que cuando ya tenemos de pronto una base importante de media en nuestras cuentas, hay información valiosa que quizás no estás teniendo en cuenta, porque pueden haber patrones de comportamiento que están pasando desapercibidos. Entonces mi invitación es que al principio creen contenido como experimento. Al principio, siempre. Lo que va a suceder es que va a haber un momento en el que tú dices, yo conecto más hablando de estos temas. Y quizás no son temas que a ti te gusten hablar. Lo siento. La demanda es la que manda. La gente, el sector. Si tú quieres validar una idea, sácala rápidamente al mercado y valida. Ellos son los que realmente te van a dar palo o te van a dar zanahoria. Realmente de garrote y zanahoria, ¿no? Pero es importante que creemos contenido para poder recibir ese feedback, esa retroalimentación en términos de las análisis. Pero aquí me había adelantado un poco, pero en principio lo más importante es tener en cuenta todo lo relacionado con los datos. Pero si hay algo que pudiese, digamos, reforzar con el anterior mensaje, y es que una métrica aislada a mí no me dice nada. Es importante saber que el patrón debe repetirse. Entonces, lo peor que le puede pasar a un creador de contenido es literalmente hacerse viral y no saber por qué. Y es que cuando tú te haces viral o cuando tú conectas con un video con muchísima gente, tú dices, no puedo repetirlo, es supremamente frustrante. Pero cuando tú lo hiciste con conciencia, con la intención efectivamente de poder validar una idea que tuviste, porque una idea está compuesta por todo lo que les he comentado, el formato, el tema, el location, el lugar, la musicalización, todo eso arropa lo que es la idea. Si entendemos que no es una métrica aislada y que realmente ese conjunto de métricas me están diciendo exactamente lo que funciona para mí, yo puedo sacar una versión 2 de ese video a la semana siguiente y encontrar los mismos o mejores resultados que ese video. Ahora, creo que nos hemos quedado todo el tiempo en decir por qué queremos sacar buenos videos, ¿no? Yo creo que no es algo que tengamos que responder aquí. Y la verdad es que crear buenos videos nos lleva a tener mucha más exposición. Con más exposición, pues tenemos la atención de nuestro público, y con este público pues, podemos ofrecer productos y servicios. Para quien no tenga claro, digamos, esa parte. Tenemos un caso muy importante con Ángela Azul Style, que es una creadora de contenido que inició en todo lo que es el asesoramiento de imagen para hombres. Arrancó literalmente con una cuenta en cero y con solo 6 piezas de contenido llegó a más de 12,000 seguidores en un mes. Lo más curioso es que ha dejado de publicar casi 2 meses y la cuenta siguió creciendo. Entonces fíjense, cuando el algoritmo te valida, es inevitable crecer. Porque con esas 6 piezas de contenido, literalmente llegó a alrededor de 7,000, 8,000 seguidores. Pero en 2 meses siguió creciendo, sola. No ha hecho más nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ahorita está considerando efectivamente
pasarle la responsabilidad a un community manager para que pueda llevarle todo lo que son las solicitudes asociadas a los lead magnets que están montados, las solicitudes de agendamiento. Entonces, de hecho, yo le dije personalmente a ella, le dije, ¿está preparada para la viralidad? Me dijo que sí, en su momento. Y cuando pasó, estaba abrumada literalmente con tanta atención a través de redes. Porque la verdad es que escriben demasiado. Las personas te escriben por una asesoría, te escriben de dónde estás ubicado, de cuánto cuesta esto, las cotizaciones no paran. Es increíble. La verdad es que es maravilloso cuando ya el problema no es vender, como atiendo la venta. El otro caso es Ángela Fintech, también una cuenta muy reciente, que no ha tenido, digamos, el resultado, digamos, de su style, pero siendo esta una cuenta más que habla del tema fintech, y aquí quiero hablar algo bien clave, y es que todos los nichos no tienen la misma facilidad para poder posicionarse. Todos conocemos que es vestirse bien, todos conocemos la importancia de nuestra imagen personal. Entonces, este es un nicho que era más sencillo de posicionar. En el caso de la fintech es un conocimiento mucho más profundo porque es finanzas con tecnología. Pero no quiere decirte que no se pueda probar la metodología. En el caso de ella, en todas funciona. Solo que por sector, el nivel de conciencia, y volviendo al tema del nivel de conciencia, el nivel de conciencia del segmento o del grupo de personas que estarían interesados en la información que puede proveer a la fintech o a su style es diferente. Literal. Aún así, Ángela Fintech ha logrado, digamos, videos con más de 100,000 vistas. Ha sido una cosa espectacular porque aparte de ese video ha generado una gran solicitud de lead magnet, que el que no conozca qué es el concepto de lead magnet, es un recurso que se entrega al final del video. En el call to action o el llamado a la acción, tú entregas un recurso para que las personas lo puedan utilizar basado en lo que ella cuenta en ese video. Para aquellas personas que quieran verlo, hay un video que ella publicó allí en esta fintech, visítenlo y se podrán dar cuenta. El otro caso es Core, también mi empresa que tengo con mis hermanos. Nosotros por años, en nuestro caso por años, veníamos creando contenido a ciegas. Pero a ciegas es a ciegas. Contenido muy enfocado al entretenimiento, pero que a la larga no tenía un foco hacia la materialización de oportunidades, es decir, hacia las ventas. ¿Qué pasó? Que obtuvimos en algunas ocasiones videos que superaban los 30,000, cerca de los 40,000 vistas, que eran videos con muy buenas vistas. No nos traían tantos seguidores, pero les puedo decir que hemos tenido videos ahora recientes con la nueva metodología basada en datos, que con solo 3,000, 4,000 vistas tenemos más seguidores que obtenían los videos de 40,000. El gráfico que estamos observando aquí, que se llama tendencias y objetivos, esta curva que estamos viendo aquí es real. Se la voy a mostrar en un momento. Y es literalmente desde el momento que empezamos a aplicar la metodología basada en datos y de leer las analíticas. Por ahí mi hermana sacó una historia diciendo casa de herrero, cuchillo de palo, y a eso se refería. Y es que por años, miren, la gráfica era aplanada. Cada punto de esto que se ven, no sé si alcanzan a apreciar, se ven rojitos, eran videos que nos servían. Y en el momento en que empezamos a aplicarlo, se explotó. Esto se los muestro con mayor claridad. Ahora, ¿esto se puede hacer de manera manual? Sí. Yo puedo crear contenido de manera manual. Yo puedo hacer estudios de mercado de manera manual. Yo puedo idear. Yo puedo escribir de manera manual. Puedo irme quizás con la IA y apoyarme en la IA para que me ayude a crear contenido. Pero la verdad es que te puede llevar mucho tiempo. ¿Sí? Hay quienes se organizan muy bien y lo aplican muy bien y está perfecto. Está perfecto. Hay quienes de pronto te crean el contenido de un mes, pueden crear alrededor de una semana, todo mientras idean, mientras guionizan, mientras se graban y mientras le delegan, eso sí, la responsabilidad de edición a un editor. Les puede llevar, digamos, una semana el contenido de un mes. Se puede optimizarse. Ya vamos a ver cómo se puede hacer. Esto es un poco de lo mismo, ¿sí? Que es un proceso que realmente puede hacerse manualmente, como les decía, todo el proceso de ideación y guionización. Y lo más importante acá es que podemos repetir esto con mucha velocidad y consistencia. ¿Sí? Y ahí está el verdadero reto. ¿Cómo podemos replicar esto de manera eficiente?
De aquí les quiero decir de que realmente existe la forma de hacerlo y nos hemos empecinado, nos hemos obsesionado literalmente con esto para poder entregarle una herramienta a las personas, a los creadores y a las agencias para que puedan hacerlo de manera eficiente, entendiendo cómo funciona esto, no como marketers, sino como personas que pueden entender y leen y saben leer información a través de las analíticas y que pueden decir, no con humo, sino con evidencias de lo que realmente está funcionando. ¿Sí? Este proceso realmente creativo se apoya efectivamente en la identificación de patrones, la identificación de datos, y lo más importante es que podemos conectar esto de manera eficiente hoy en día con el uso también de herramientas de inteligencia artificial. Y es ahora donde quiero básicamente presentarles Sodana, que es la solución que hemos diseñado ya por largo tiempo. Sodana, se los presento, Sodana es una solución que en sus siglas significa Social Data Analytics, que es una solución que se apalanca en inteligencia artificial, pero que su corazón se centra en el aprovechamiento de los datos para poder leer los datos y las analíticas de las redes sociales y decirte específicamente dónde estás fallando y dónde puedes mejorar en términos de la creación de contenido. Lo mejor, proponerte contenido como estamos observando allí en el video. Te muestra literalmente todo tu rendimiento de manera consolidada. Actualmente en el mercado existen herramientas que de manera aislada te muestran parte, digamos, de este tipo de soluciones, pero lo diferencial, aquí hablando del método único nuevamente, es que Sodana lo hace a través de analíticas. Te muestra gráficos de retención, te especifica literalmente en las franjas dónde estás fallando, en qué video que puedes reforzar, cuáles son los videos que tienes potencial, cuál es el contenido y las ideas que puedes replicar. De alguna u otra manera está optimizando todo ese proceso de preproducción que lleva tanto tiempo realizar, que es realmente es altamente tedioso para muchas marcas y creadores, y que ayuda definitivamente al negocio a tener un foco y un objetivo mucho más claro en términos de crear contenido en redes sociales. En ese sentido, pues me permite evidentemente medir constantemente, comprender y crear contenido de manera mucho más ágil. Y no es que ahora, al entender que el contenido que más funciona es X o Y, ya no necesito más de este tipo de soluciones, no. Porque la verdad es que los gustos y las preferencias de las personas con el tiempo va cambiando. ¿Sí? Aquí quiero ser muy claro con esto, y es que la verdad es que en los últimos 3 meses ha podido funcionar un contenido. Pero recuerden antes de pandemia, por ejemplo, que funcionaba. Era otro contenido completamente distinto. Hace un año era distinto. Y seguramente dentro de un año será diferente. Hoy en día, con la aparición de la inteligencia artificial, existe un contenido que, para la redundancia, es artificial y otro que es mucho más orgánico. Las personas que consumen contenido, ya algunas pueden identificar una de la otra, pero el que puede identificar rechaza de manera contundente el contenido creado por ella, y hay quienes les gusta mucho más el contenido orgánico. Entonces, ese ciclo de poder medir y comprender es infinito. Y esto se da no solamente por el cambio de los gustos y las preferencias de las personas, sino porque las plataformas a su vez también cambian la forma como miden el contenido. No olvidemos que las redes sociales, la forma como monetizan es a través de ads, a través de pauta comercial. Y todo lo que estamos observando aquí está visto desde el punto de vista orgánico, en cómo yo puedo crear el mejor contenido posible analizando las métricas, las analíticas, sin necesidad de correr ninguna pauta comercial. Creo que sin más, veamos la solución. Les presento Sodana. Aquí nos encontramos específicamente en lo que es el dashboard o el tablero de control. Nosotros previamente hemos integrado 3 fuentes de información. Aquí conectamos las redes sociales para la muestra de un botón, las redes de Bicode. Esto es YouTube, TikTok e Instagram. Él inmediatamente lo que hace es que te dice cuál es la franja de tiempo que quieres analizar y te da inmediatamente lo que es un pulso de salud. El pulso de salud es algo supremamente clave en redes sociales. Si ustedes quieren medir el pulso de salud, literalmente miren el rate, es decir, la relación que existe entre la cantidad de seguidores con el número de vistas que tienen sus reels, o sus videos, o sus publicaciones. O el rate que existe entre la cantidad de seguidores versus las historias. Si los views
son muy bajos con respecto a la cantidad de seguidores, sospechen. Muchas veces cuando estén siguiendo una cuenta que de pronto les llama la atención, porque de pronto o han comprado seguidores o tienen bots detrás para incrementar sus métricas y están haciendo trampa, ¿vale? Entonces, el pulso de salud es algo que te dice exactamente cómo está, cuál es el bienestar, digamos, de esa cuenta o se encuentra. En general, nuestras cuentas están sanas. Nosotros sabemos que, de hecho, ni siquiera pautamos. Así que sabemos que se encuentran bien. Sabemos que vamos creciendo, que al ser un contenido relacionado con inteligencia artificial es mucho más complejo de entender. Así que sabemos y somos conscientes de que seguramente no vamos a crecer como aquella persona que está saliendo a bailar, ¿sí? Guardando el respeto, porque hay quienes ofrecen clases de baile. Está bien. Pero aquí mostrándoles un poco sobre Sovana en la parte del dashboard, podemos ver, digamos, un funnel, lo que es un embudo. Esto que vemos aquí es la parte de visibilidad. Esto es básicamente la sumatoria de todo el alcance, toda la visibilidad de todas las redes sociales unidas. ¿Cuál ha sido ese engagement? Que nuevamente el engagement ha sido esa interacción constante con las personas, de comentarme, de escribirme, de compartir, de guardar, ¿sí? Y los que están ya más del lado de la acción. Ustedes recuerdan que yo les decía que estaba el usuario ideal y el cliente ideal. El usuario ideal se encuentra más arriba. ¿Por qué? Porque es el que te gusta ver, pero no interactúa ni mucho menos genera una acción contigo. Entonces, el porcentaje puede ser el 1%. Y aquí, digamos, el llamado a todos a crear contenido que lleve o que llegue a mucha gente. Porque de nada sirve crear un contenido tan nicho, porque cuando lleguemos aquí a la acción, imagínense, ese 1% va a ser nada. Entonces, es importante tener presencia en la red para que cuando lleguemos al final del funnel, ¿sí?, podamos acceder a ese 1%, ojalá al 10%, en el mejor de los casos. Podemos ver lo que nosotros llamamos la línea de efectividad, un gráfico de efectividad. Este gráfico me fascina, porque cada línea representa la red social que queremos analizar, y lo que se encuentra en la franja roja son aquellos puntos o videos a los cuales no debemos prestarle atención. ¿Y a cuáles creen ustedes que debemos prestarle atención? Pues sí, los que estamos arriba, ¿no? Entonces, estos puntos. Y es donde cae ese 10%, 5% de los videos. Si estos videos no funcionan, ¿por qué repetirlos? La pregunta. Y aquí mostrándoselos estos a ustedes, miren, hay que ayudarlo en cuenta, y es que fíjense que desde el 11 de junio hemos tenido mejores comportamientos, sobre todo cuando empezamos a publicar en YouTube, que no lo hacíamos por años. Estos videos han tenido muy buena interacción en YouTube. En TikTok dejamos de publicar ya hace un tiempo, el 10 de mayo, por un tema relacionado a la estrategia de marketing del equipo. Pero la curva, a fin de cuentas, lo que quiere decirte es, hey, no te centres en los videos que no te están funcionando, céntrate en estos videos, y es más, yo te voy a decir por qué funciona. Ya lo vemos. Tenemos el mapa de rendimiento, que es muy similar al cuadrante. Recuerdan el cuadrante que decía que cuáles eran los videos con mejor comportamiento. Tienen, aquí se encuentran. Estos son los videos que han tenido mucha más amplificación, que a su vez han tenido mucho más interés. Definitivamente el equipo de marketing tiene que estar viendo estas burbujas, porque son las que mejor están funcionando. Este es un formato, por ejemplo, que estamos viendo. Este es un formato tipo selfie. Este es un formato hablando a cámara con pantalla dividida. Este es un formato tipo POV, que aparece una manito así, la persona hablando y está respondiendo alguna pregunta. Este es un formato nuevamente de pantalla dividida, y aquí se confirma el patrón de que sí funciona. Aquí hay un top content de los videos. Puedo ver mucha más información. La información de efectividad siempre la vamos a ver en Sovana en todos lados, porque para nosotros la variable viralidad no es lo más importante. La variable efectividad es lo más importante. Y que se traduzca efectividad, videos que conectan y que me están generando oportunidades de venta. Tenemos otra sección que es la parte de analítica, en donde podemos analizar específicamente por cada red social mucha más información. Aquí estoy conectado específicamente a Instagram y me da una lectura de mi cuenta. Esto de manera periódica siempre se está actualizando. Esto no es una información que siempre la vamos a ver aquí, no. Esto va cambiando
completamente porque la inteligencia artificial está entrando dentro de los videos y está analizando constantemente qué es lo que está funcionando para. Entonces, es importante obviamente leer estas métricas. Tenemos rendimientos que quizás en métricas que ya podemos ver de manera gratuita dentro de las redes sociales, como estas que están acá arriba. Hay otras que no están de manera gratuita, que están acá, que es el timeline de rendimiento. Aquí podemos filtrar con cada una de estas. Esto realmente es un juguete para aquellas personas que les encanta analizar, pero que analizando sabe exactamente qué replicar y qué no volver a hacer. Tenemos cambios diarios por métrica, en donde tenemos promedios exactamente. Y quiero bajar rápidamente para mostrarles mi estrategia de publicación, cuáles son los mejores horarios de publicación, fechas. Ustedes recuerdan este gráfico, el de tendencia y objetivos. Está en la presentación. Miren, desde el 19 de junio. La línea amarilla es el acumulado de followers, de seguidores. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 19 de junio, del 17 de junio, el equipo empezó a crear contenido tan poderoso que fue inevitable el crecimiento. Y ustedes recuerdan que el contenido tiene que verse como un laboratorio. Los puntos rojos representan videos que están por debajo del promedio de lo que es la eficiencia. Y los puntos verdes, representan lo que mejor funciona. No quiere decir que si yo ya me está yendo bien, yo no voy a tener videos malos. Lo que quiere decir es que tengo que seguir testeando, porque recordemos que tenemos que ver el contenido como un laboratorio que me va a entregar ahora datos para entender qué me funciona. El equipo de marketing sabe que esto puede volverlo a hacer. Y por otro lado, este gráfico también te muestra la deserción, que es algo que no te entrega las redes sociales. Esto no te lo entrega. Nosotros sí, porque tenemos la capacidad de poder ir a través de algo que se llaman las APIs y extraer la información por debajo y poder mostrárselas a ustedes aquí como estamos viendo. Esto mismo pueden hacer ustedes. ¿Listo? Evidentemente, las curvas, las líneas verdes representan la cantidad de seguidores que han llegado. Este video, por ejemplo, fue monstruoso. Nos ha mostrado muchos seguidores desde aquí. Se nota que fue ese. Y es algo para analizar. Línea de tiempo, efectividad, nuevamente la volvemos a ver específicamente para Instagram. Tenemos mucha más información del mapa de contenido, información asociada a la audiencia, por género, por edad, de la parte geográfica. Tenemos por formato, por audiencia, en fin, hasta información de análisis de sentimiento. Aquellas personas que les cuesta recibir el hate, Sona tiene la capacidad de poder, a través de algo que se llama minería de texto, identificar esos comentarios positivos, negativos, neutrales que tienen. ¿Listo? Eso es a nivel de cuenta, pero también puedo hacerlo a nivel de contenido, en donde yo puedo literalmente navegar pieza por pieza. Pieza por pieza. Me paro aquí, esto me va a entregar información por cada video, puedo ver comentarios, líneas de tiempo, puedo ver la retención. Sona tiene una regla que no te admite subir de gráfico de retención para analizártelo hasta el cabo de 3 días, una semana, hay que confirmarlo con el equipo. Pero tú subes el gráfico de retención, te lo lee y le estás entregando mucho más insight para que Sona pueda entender exactamente por qué funciona el video y en qué parte falla. Puedes correr un análisis de inteligencia artificial, analizarlo aquí, te va a entregar mucha más información descriptiva. Tenemos analítica avanzada, ¿sí? Y te entrega cuáles son los patrones ganadores. Aquí ya un poco menos de gráficos, ya más texto. Y te dice básicamente los reels que mejor funcionaron, convierte en una necesidad concreta. Esto también va a ir variando a medida que va pasando el tiempo. Existe una sección de calendario, donde se ven los videos publicados exactamente por cada una de las redes sociales. Una sección de interacciones. Esto es muy, muy similar a lo que hace ManyChat, esta sección de acá, donde podemos ver específicamente todo lo que es los contactos. Que se entienda, contactos son todas las personas que han interactuado con mi cuenta, donde yo puedo responderles directamente desde Sodana. También puedo generar automatizaciones o reglas, disparadores para poder responder una palabra clave directamente desde acá. Esto obviamente ahorra mucho tiempo. Imagínense un video que conecte, que así va a suceder para cada uno, se lo auguro. 1000 comentarios. Imagínense ustedes respondiendo 1000 comentarios a través de las automatizaciones que pueden responder. En una parte de bandeja de entrada donde se puede responder de manera muy puntual. También una parte de configuraciones. Esta parte de interacciones es muy buena, la verdad. La verdad que aquí esto ahorra mucho tiempo
indistintamente que el corazón de Sodana se centra en correr las analíticas. Muy bien, ahora, para la cereza del postre realmente se encuentra en lo que es la generar contenido, porque de nada sirve entender que funciona si no tengo nuevas ideas que generar. Y ustedes recuerdan que era un poco traumático la generación de ideas. Existe una sección de generación de contenido específicamente para la cuenta que estén conectadas. Y qué mejor que Sodana, que entiende lo que funciona para ti, para poder recomendarte contenido. Esto es muy distinto a lo que podemos encontrar con Gemini, con Cloud, con GPT, con todas estas herramientas que hay que darle mucho contexto, que no entienden mucho de ti, que no saben de ti, para realmente conectar con esa audiencia y generarte el mejor script para generar. Entonces es muy simple. Yo en esta parte pues coloco básicamente mi idea, ¿sí? Aquí puedo decirle a qué red social quiero publicar, puedo decirle cuál es el tipo de media, Reel por ejemplo en este caso, la duración, el objetivo, si es educativo, para venta, para entretenimiento. Miren, todos los conceptos que acabamos de ver, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es esa acción? Que si quiero comentar, si quiere que me siga, si envíe un comentario. Vamos a colocarlo acá para que me pueda habilitar esta parte. Puedo colocar en qué tono quiero que se hace script, si profesional, qué tipo de idea, si quiero que sea una referencia. Recordemos que en su momento yo hablé de lo que se llama el estudio de mercado, es decir, yo puedo ir donde otros referentes que está haciendo mi competencia y basarme en eso, no es copiar, sino generar referencia, buscar una referencia también externa o generar una idea única. Puedo definir el nivel de conciencia, entendiendo de que la gran mayoría de las personas se encuentra en un nivel inconsciente o consciente del problema. Sodana ya tiene la capacidad que si tú lo dejas de manera automática, él puede seteártelo en el lugar, en el punto de eficiencia idóneo para poder generar el script que conecte más con ese público objetivo tuyo. El formato específico que quiero generar el contenido, si es hablando a cámara, me va a dar un concepto. Básicamente, el concepto es básicamente lo que sucede alrededor de ese concepto, ese formato hablando a cámara. Y para no generar aquí, digamos, una idea muy rápida, vamos a traerme una que ya hayamos generado previamente. En este caso, por ejemplo, la idea fue crecimiento en redes sociales basados en analítica y no en tendencias. Él hace un estudio por detrás, él setea él posiciona como unas ideas y las categoriza por algo que se llama el PEP. Esto no lo vimos en la Master, pero el PEP básicamente son 21 filtros que él corre internamente basado en el marco de referencia, y que es como el GAT, literalmente la parte generacional de amigos y la parte de Shark. Y él define exactamente cuál es la idea que más va a conectar con esa audiencia, y aparte de esa idea, yo puedo pues ver la descripción acá, literal de qué se va a tratar y generar el contenido. A tal punto de que yo tengo paso a paso exactamente cómo grabarme. En este caso fue un formato de personaje, es decir, son dos personas que se están hablando de una situación cotidiana. Y me dice exactamente qué dice uno, qué dice el otro, y lo más importante es que me da una guía visual de cómo yo debo grabar. Punto importante de Sodana es que yo también voy a poder tener una referencia de vídeo, ya la vamos a ver con otro ejemplo. Tenemos lo que se llama el Technical Setup, pues una configuración técnica, en donde yo puedo definir cómo cambiar el hook. Digamos, aquí arranco, mira esto, 10.000 vistas en este reel, esto está explotando, así arranca el video. La otra persona responde, espera, celebra las vistas, pero tus leads están en otra métrica. Entonces ahí empieza la discusión y la interacción entre ellos dos. Y yo puedo tener alternativas de ganchos para poder arrancar. También tengo variaciones de call to action, que es el final del video. Recordemos que este video tuvo un call to action de, comenta a crecer, ¿sí? Y este video al final dice, deja de celebrar el ruido y empieza a medir lo que te importa. Si quieres enfoque real, comenta la palabra. Te dice la parte de musicalización, cuál es la música que te recomienda que te grabes, te dice cuáles son los efectos que en ciertos tramos del video debes grabarte, te habla un poco más del formato, te habla de los personajes involucrados. Vamos a traer otra idea de acá, de nuestra base. Esta otra que tenemos, por ejemplo, es un formato hablando a cámara, es un concepto de clasificación por niveles. Aquí yo tengo un video de referencia en donde literalmente puedo correr, lo que es una gran ayuda, porque cuando tú estás creando videos o estás creando contenido en redes sociales,
tú no sabes cómo grabarte, cómo posicionarte, dónde ubicar la cámara. Y todo lo que es la configuración técnica te dice exactamente cómo hacer, cómo arrancar, te da recomendaciones efectivamente basadas en tu personaje de marca. Recordemos todo el concepto de personaje de marca, el método único, cuál es la propuesta de valor que estás entregando. Y ustedes me dicen, pero ¿dónde está esa información? Y es que cuando conectamos la información en nuestras redes sociales, Sodana corre unas técnicas que se llaman web scraping y también se conecta a las redes sociales nuestras y puede literalmente generarte un resumen de tu marca completo, de qué trata tu marca. Por eso él entiende exactamente qué hace tu marca en principio. Tiene todo el contexto del mundo para poder crear el mejor contenido. Toda la formulación de scoring se puede setear en esta parte de acá. Y adicionalmente también tenemos un chat de ella, en donde a través de este chat yo puedo crear literalmente una conversación desde cero y empezar a preguntarle aspectos de qué es lo que mejor está básicamente conectando con la cuenta. Es como si fuera una especie de GPT, pero solamente específicamente para Sodana. Entonces, como les decía, los mejores creadores construyen con un sistema. Efectivamente es así. Entonces, Sodana no reemplaza, digamos, las analíticas que ya tenemos, no reemplaza los equipos, pero en principio nos ayuda básicamente a apalancar la estrategia y después que se conozca de ella. Lo bueno de todo esto es que ya pueden empezar a utilizarlo, basado, digamos, en todos los conceptos que he explicado en la Master, solamente escaneando, digamos, este código QR o navegando directamente aquí a app.sodana.ai. Ya pueden crearse una cuenta completamente gratuita que va a tener toda la sección de dashboard, específicamente con un límite de 2 cuentas para que puedan probar y ver en contraste con 2 cuentas. El objetivo también en principio es que ustedes puedan conocer de la solución, que nos puedan dar también retroalimentación, utilizarla. Los planes los podemos también encontrar dentro del sitio de Sodana. Vamos a verlos. Están interesados, ya que Jairo nos pregunta. Entonces, esta es la página oficial del producto. Los planes los pueden observar, digamos, aquí en esta pestaña de planes. Pues tenemos una versión free, y en esta versión free, pues como pueden observar, ustedes pueden conectar 2 cuentas. Básicamente son 2 perfiles asociados por una red social, por decir algo, Instagram y TikTok, y empezar a evaluar y correr estas analíticas. Existe una versión que es mucho más creator basic, que está más orientada de pronto a personas que están creando su marca personal, influencers, ya que pueden crear 3 perfiles sociales, tienen 500 créditos de inteligencia artificial, es un miembro activo que tiene ya toda la capacidad de poder evaluar todas las características de la herramienta, entre esas el chat de IA, entre esas el generador de contenido, entre esas todas las capacidades de inteligencia artificial para analizar métricas mucho más profundas. Literalmente tiene acceso a toda la cuenta, ¿sí? a todas las características. El creador Pro tiene ya 4 perfiles asociados y en ese sentido puede también tener acceso a más créditos de inteligencia artificial. Estos valores son valores mes, y tenemos también unas versiones específicamente para compañías o business un poco más grandes, en donde tenemos más de un miembro que puede controlar las cuentas. Recordemos que dentro de los departamentos de marketing existen copywriters, existen editores, existen directores creativos, existen ideadores, existen videógrafos. Entonces hay muchos perfiles y en ese sentido se genera un ambiente mucho más colaborativo a través de esta solución. Tenemos otra solución que es mucho más enterprise, que es a la medida. Si de pronto una de estas opciones no se acomoda a ustedes, lo podemos conservar, podemos hablar, simplemente agendando una sesión específica, pero que ustedes sepan de que desde este momento está oficialmente activo el acceso a la solución. Hoy es día de lanzamiento de esta solución, nos llena mucho orgullo y nos encontramos muy, muy contentos con esta solución que llevamos tanto tiempo desarrollándola. El corazón de Sodana, para que nos demos una idea, nace desde hace muchos años, puedo decir hace alrededor de 10 años. Con la inteligencia artificial, pues obviamente se pudieron habilitar muchas más características, pero empresas, por ejemplo, como la Contraloría General de la República, utiliza parte del corazón de Sodana, la Procuraduría, ministerios, empresas, compañías también del sector público muy, muy reconocidas,
ya lo están usando, no bajo esta misma marca, pero sí desde una solución mucho más ajustada a la medida para estas entidades. Y lo que hicimos fue liberar la solución mucho más a las personas, a los creadores, liberarlas a través de acceso, como lo estamos observando, para que esto pueda traer mucho más beneficio a los negocios. Digamos, es la forma como también nosotros, a través de nuestro conocimiento por tantos años en el uso de los datos y las analíticas y la ciencia de los datos en general, es una forma también de entregar algo que realmente ayuda y que aporta muchísimo a los negocios. Entonces, ahí lo tienen. Aquí está Sovana servicio, estamos a la orden, cualquier cosa que necesiten. Creen una cuenta gratuita, empiecen a utilizarlo, y si tienen inquietudes, no duden en escribir en el grupo de la comunidad que creamos para la masterclass y este lanzamiento. Y ha sido todo un placer tenerlos aquí.